Tiene la palabra en la lista de oradores Sebastián Pilo. ¿Se encuentra en la sala? Sebastián, sí. Técnicas Por si ahí cuando se me escucha. ¿Se te ¿Me escucha? escuchan bien ahí? Sí, adelante, Sebastián, Sus bienvenido. 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de exponer en este ámbito. Yo voy a hablar en representación de ASIC, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. De alguna manera, una doble calidad, una calidad de usuarios del sistema, de intensos usuarios del sistema y en particular de la Agencia de Acceso a la Información y de organización y como una organización especializada en temas de acceso a la información pública y derechos humanos. En particular, creo que la gran pregunta que atraviesa esta audiencia y que deberíamos ponernos a pensar respecto a eso es, bueno, ¿por qué si el Poder Ejecutivo puede decidir discrecionalmente la mayoría de los cargos de la administración pública? ¿Por qué si puede designar a gente de su confianza en un cargo de director nacional, de subsecretario, de secretario, de cualquier ministerio? ¿Por qué no puede designar a quien quiera en este cargo en particular, en el cargo de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública? ¿Por qué si Gustavo Fuertes podría ser ministro de la Nación y estas organizaciones no nos estaríamos oponiendo? Nos oponemos en particular a que sea designado como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Bueno, básicamente yo encuentro tres razones para eso. Voy a tratar de ordenar mi presentación en torno a esas tres razones y luego agregar algún punto en relación al procedimiento de designación. La primera de estas razones tiene que ver con las características institucionales de la agencia. La agencia no es cualquier organismo. La agencia tiene dos elementos que son claves. El primero es que es un organismo técnico especializado, tanto en acceso a la información pública como en datos personales. Yo me voy a referir en particular a temas de acceso a la información porque son los temas que nos preocupan en torno al posible ejercicio del rol por parte del candidato. Es un organismo técnico especializado, es decir, que necesita que la persona que lo dirija reúna ciertas condiciones técnicas específicas para el rol. Y en segundo lugar es un organismo de control, es decir, es un organismo que tiene que garantizar a los ciudadanos el derecho a la información frente a posibles incumplimientos del resto de las autoridades de la administración pública. Tiene que tener las condiciones para decirle a un ministro o a una ministra de la Nación que la resistencia a entregar información pública a un ciudadano viola la ley y ordenarle entregarla. Bueno, esas son condiciones muy particulares que requiere el puesto y que necesitan de determinadas personas para... Te perdimos, Sebastián. A ver si podemos retomar la conexión. Ok, disculpas, no sé qué pasó anteriormente. Bueno, estaba refiriéndome a tres razones que encuentro fundamentales por las que para el cargo de director de la agencia no alcanza con la confianza personal o política que pueda tener el funcionario decisor en la designación. El primero tenía que ver con las características institucionales de la agencia, que es un organismo técnico y de control. El segundo tiene que ver con el tipo de problemas sobre los que opera. Habitualmente se asocian los temas de acceso a la información pública con la agenda de transparencia y de lucha contra la corrupción. Y si bien en esa agenda es un elemento fundamental, el acceso a la información pública es clave para defender el conjunto de los derechos. No se puede defender el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, sin acceso a la información pública, y la calidad de la democracia sin acceso a la información pública se resiente notoriamente. No podemos debatir en base a argumentos sin acceso a la información pública. Eso en general, pero en concreto, la agencia tiene que trabajar sobre problemas serios y de envergadura. En particular, uno de ellos son los incumplimientos del resto de la administración a la ley. Solo el año pasado la agencia recibió 380 reclamos aproximadamente por pedidos de información pública que los ciudadanos consideraron que no satisfacían el derecho y tuvieron que acceder a la agencia para reclamar y que la agencia se expíe sobre eso. Y otro gran problema tiene que ver con las obligaciones de transparencia activa y la deuda enorme que tenemos en materia de cumplimiento de la ley respecto de esa agenda, y son problemas serios sobre los que la agencia va a tener que ocuparse y para los que se requiere una persona que esté en condiciones de hacerse cargo de esos desafíos y enfrentar a quienes resistan el cumplimiento de la ley. Y el tercer punto, que me parece clave, tiene que ver con los requisitos legales específicos que la ley previó para el director y que tienen que ver con el principio de idoneidad, que no es una idoneidad en abstracto, no es una idoneidad para cualquier puesto, sino una idoneidad para el puesto específico y que debe ser argumentada. Necesitamos razones por las cuales, en este caso, el jefe de gabinete considera que Gustavo Fuertes es idóneo para el cargo. No las recibimos y nos gustaría que en esta audiencia se puedan explicitar en relación al cargo en particular al que se propone. Pero
El requisito de idoneidad cumple 3 funciones. Una es la más obvia, tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones técnicas, de conocimiento por parte del candidato. Pero después hay otras dos. Una que tiene que ver con el compromiso y proactividad con el tema. La única manera que sabemos de poder evaluar los niveles de compromiso y proactividad tiene que ver con la trayectoria, una trayectoria asociada a estos temas, una trayectoria vinculada al compromiso con estos temas. Bueno, carece esta trayectoria y no nos permite tener elementos para estar tranquilos respecto de eso. Y el tercero tiene que ver con lo que planteaba previamente, que es que la idoneidad también es una condición para que el candidato cuente con herramientas y la legitimidad necesaria para un ejercicio autónomo del cargo. Es un cargo que requiere, como decía, decidir contra otros funcionarios, incluso contra quienes eventualmente lo propusieron en ese cargo, y sinceramente nos preocupa como usuarios del sistema de acceso a la información, como usuarios de la agencia, nos preocupa no poder contar, no poder tener la tranquilidad de que vamos a contar el día de mañana, cuando tengamos que hacer reclamos ante la agencia, con resoluciones basadas en derecho, con los mejores estándares técnicos posibles y dictadas con la autonomía necesaria para eventualmente imponerle a otros organismos públicos el cumplimiento de la ley. Pero hay un cuarto argumento que tiene que ver con la jerarquía de la agencia. La verdad es que la agencia va a tener la relevancia institucional, la legitimidad, la talla de quienes lo ocupan. Si quien ocupa ese cargo es una persona con enorme trayectoria, reconocimiento, la agencia se va a jerarquizar, y si quien lo ocupa carece de esos elementos, seguramente la agencia va a perder legitimidad frente al resto de la administración pública. Y la verdad es que esto nos lleva a la preocupación de que si no aparecen los argumentos en relación a cuáles son los méritos que llevaron a proponer al particular a Gustavo Fuertes, y quien dejamos a salvo su buen nombre y honor, que consideramos que probablemente sea un buen funcionario público en el rol que ejerce o ejerció en el pasado, pero que no alcanza con eso para poder acceder a un cargo de este tamaño. Si no tenemos esos elementos, nos lleva a pensar que la confianza personal o política es lo que motivó la designación, y eso es particularmente preocupante. No hace falta que el director de la agencia o la directora de la agencia sea un opositor, pero su único mérito no puede ser el hecho de ser oficialista. Necesitamos que nos expliquen cuáles son los méritos específicos del candidato para acceder a este puesto, para que se entienda. Para que la candidatura sea idónea, sea correcta, necesitamos que el candidato esté entre los 10 mejores, entre los 10 que más saben, con más trayectoria para el puesto, entre los 20 mejores, entre los 100 mejores. Y eso es lo que necesitamos que sea firme. 2 minutos. Que se elegido entre los mejores que tenían disponibles. Dicho esto, y con la preocupación de que esto no está... quiero hacer una pregunta en relación al proceso. Bueno, ¿para qué sirve este proceso? ¿Para qué sirve que nos escuchemos, que argumentemos, que se escuchen a todas las voces? Bueno, necesitamos poder encontrar los argumentos, contrastar los argumentos. Necesitamos que nos digan en qué consideran que estamos equivocados a la hora de plantear estos puntos, y que del resultado de eso se designe la persona que sea la más idónea, la que reúna las mejores condiciones para el puesto, y queremos escucharlos. Nos hubiese gustado escuchar a quienes vienen apoyando esta candidatura, que mandaron notas. La verdad es que nos hubiese gustado escuchar qué es lo que tienen para decir, qué es lo que conocieron del candidato que los lleva a la conclusión de que está en condiciones de ejercer el puesto con idoneidad. Bueno, eso no pasó, no pasó en este ámbito, no se presentaron estas personas, al menos hasta ahora, a defender las presentaciones que hicieron. Y quienes propusieron al candidato tampoco se presentaron acá a suplir las falencias de la resolución de designación, que no incorpora argumento alguno en relación a la idoneidad del candidato, más que la afirmación dogmática de que tiene esas condiciones. Dicho esto, quisiera hacerle 2 preguntas en particular al candidato. La primera tiene que ver con... 1 minuto. ¿Cómo? Le queda 1 minuto a su alocución. 1 minuto. La primera tiene que ver con el sistema de sanciones, de promoción de sanciones que establece la ley, y quisiera saber en particular en qué casos considera que puede impulsar sanciones administrativas, en qué casos considera que va a impulsar sanciones administrativas frente a eventuales incumplimientos, cómo lo implementaría en el caso de que sean autoridades políticas de relevancia, por ejemplo, ministras o ministros. Y una segunda pregunta en particular en relación a qué considera respecto de la constitucionalidad de la excepción prevista en el artículo 8, el inciso M de la ley 27275, en relación a las sociedades
anónimas que cotizan en bolsa. Me gustaría preguntarles qué opinan respecto de la constitucionalidad de esa excepción de la ley. Creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Gracias. Con relación con relación al régimen de sanciones, tenemos que trabajar en la reglamentación. Hoy el artículo 24, inciso Q, ¿no?, de la ley 2775 no está reglamentado. Tenemos que trabajar en una reglamentación para definir, acá hay un régimen, hay una palabra sanción en un régimen amplio. O sea, yo toda mi vida me dediqué a aplicar sanciones, así que el tema, por más que sea otra ley, lo conozco. O sea, acá hay que trabajar en un régimen que defina cómo es el régimen de sanciones, si son sanciones penales administrativas o simplemente sanciones administrativas. No sé si se entiende la respuesta, porque es muy distinto hablar de una intimación o de disponer un incumplimiento, ¿no?, de que tal jurisdicción o tal máxima autoridad de una jurisdicción incumplió con el artículo 17, inciso B de la ley, que hablar de sanciones en sentido, digamos, general, sin que esté reglamentado ningún tipo de pauta para definirla. ¿Se entiende? Gracias.